Buenas tardes. Vamos a abordar en esta ocasión la unidad 3, que trata sobre otra de las regularidades del desarrollo y del crecimiento económico, que es la industrialización. Vamos a abordar este tema, en primer término, tratando de explicar cómo se relaciona la industrialización con el crecimiento económico. En primer término, diremos que la industria es un estado más avanzado de la producción, que supone el tránsito de la producción de materias primas, por ejemplo, trigo, pescado, algodón, lana, madera, hierro, minerales metálicos y no metálicos, petróleo, a su transformación con mayor valor agregado. ¿Qué quiere decir mayor valor agregado? Quiere decir que se le transforma con otras materias primas, con uso de equipo, con uso de inteligencia, con uso de conocimiento, en fuentes superiores, y que por lo tanto por eso son un poco más costosos, de productos elaborados. Es el caso del trigo con la harina de trigo, el pescado con conserva de pescado, el algodón, la lana con tejidos y vestidos, la madera con muebles, el hierro con barras de construcción, alambres para la conducción de electricidad en el caso de los minerales, por ejemplo el cobre, joyas en el caso del oro, en el caso por ejemplo de los no metálicos como el sílice, vidrios planos y redondos, en el caso del petróleo, llantas para vehículos, gasolina, entre muchos cientos de otros productos que son transformados gracias a la disponibilidad de estas materias primas o a la importación de materias primas que se pueden traer también de otros lugares. Pero lo básico es que la industrialización supone transformación de materias primas. Esto va a elevar indudablemente la productividad. Es decir, el rendimiento por trabajador será superior en la medida en que se transformen las materias primas. Este es el caso, por ejemplo, de la agricultura, ganadería y silvicultura, que en el Perú tiene poca transformación. Si ustedes se dan cuenta, entre el 2004 y el 2008 prácticamente no hay mayor crecimiento, se pasa de 2.4 a 3.0. La minería está desde el 2004 al 2008 más o menos en un plano que son 30 veces superior en rendimiento que la agricultura. Se pueden dar ustedes cuenta, ¿no? De 3 a 68, más de 23, 24, 25 veces. Mientras que la industria, fíjese, está más o menos alrededor de 7, 8 veces la producción de la agricultura. La electricidad es mucho más, ¿no? Estamos hablando de casi 30 veces, pero todo lo que son servicios, restaurantes, transportes, comercio, es una relación de 1 a 3 con respecto a la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos que alcanzan transformación, como la industria manufacturera y la minería, que está vendiéndose también transformada, aunque de forma elemental, tienen los mayores rendimientos y la mayor productividad. El grave problema que tenemos en el Perú es que estas dos actividades, tanto minería como industria, apenas tienen el 12% de la fuerza laboral. Es decir, que están utilizando muy poca mano de obra. Y el resto de la fuerza laboral está repartida en las otras actividades de menor productividad. Miren, la estructura productiva del Perú tiene esta característica. Por el lado izquierdo, en columna, tienen ustedes las exportaciones dividido entre la producción, y por el lado derecho en línea tienen las importaciones dividido en la producción. Todo lo que es superávit de producción está en el plano diagonal superior, y ahí ustedes tienen lo que podríamos llamar el bloque exportador.
que si ustedes observan son de contados productos, solamente miren que hay contados productos. El bloque verde son todos los productos de consumo masivo, que son productos procesados y no procesados. No, ahí están los alimentos, está la harina, está, digamos, productos como por ejemplo los textiles, etcétera, etcétera. Son productos de consumo masivo de la población, algunos de ellos manufacturados y otros simplemente de consumo humano directo. Y en verde está el sector de bienes de inversión, que es el sector generalmente que produce maquinarias y equipos para el resto de la economía. Verán ustedes que hay una desarticulación entre esos tres sectores. No están traslapados, es decir, el equipo capital de maquinarias y bienes de inversión, como se les llama, ¿no? Donde están todas las máquinas para hacer productos que se van a luego consumir y que están en el rectángulo verde, o que se van a exportar, que están en el rectángulo naranja. Todo eso está desarticulado, es decir, que no tienen casi nada que ver entre sí. Y la mayoría de esos productos de bienes de inversión o bienes de capital, que son básicamente productos industrializados de alta tecnología, el Perú los importa. Mire, el coeficiente de importación entre el valor bruto de la producción es de 35 hasta 55% totalmente. 35-55% es importado. Mientras que los productos para consumo humano, ahí tenemos algún tipo de producto que tiene un cociente de importación de 30%. Y los que tienen, evidentemente, que poca o casi nula importación son los productos de exportación típicos que están señalados en naranja. Bueno, esto fue en el 94. Y para el 2007, con la tabla insumo producto del 2007, nosotros observamos que se ha expandido, ¿no? Se ha multiplicado, han aparecido más líneas de actividad, por ejemplo, en la exportación, ¿no? Pero se ha disminuido el número de productos de exportación, número de productos de la industria de bienes de capital, que está en azul. Ha disminuido el número, porque ha habido un proceso de desindustrialización. Y porque además el consumo, fíjese, de importaciones se ha profundizado de 40 a casi 75%. De los productos que tenemos en industrias de bienes de capital son productos prácticamente ensamblados en el Perú, traídos casi enteramente de fuera. Entonces, esta es la realidad que tenemos actualmente en el Perú. Y tampoco existe una interconexión entre estos tres sectores. La industria es, decimos, el estado más avanzado de la producción porque supone tener abundante capital humano. Debe tener capital humano, es decir, mano de obra altamente calificada, profesionalizada y especializada en habilidades intelectuales y tecnológicas para introducir conocimientos en la materia prima y operar máquinas y procedimientos a fin de lograr un producto de calidad. No se trata del artesano que transforma con poco valor agregado, utilizando técnicas rudimentarias, no estandarizadas y de baja productividad. ¿Qué tenemos en el Perú? Lamentablemente en el Perú, los profesionales que tenemos que no pasan más allá del 10% de la fuerza laboral. Es decir, la fuerza laboral estimada en el Perú es de 15 millones de personas. Esa es la fuerza laboral estimada en el Perú a la fecha. De lo cual solo escasamente el 15%, ¿no?, de esa fuerza laboral está profesionalizada. ¿Y en qué tipo de profesiones? Fíjese, mayoritariamente entre el 70 y el 75% son de Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades. Es decir, la mayoría de la fuerza laboral no tienen relación con las innovaciones científico-tecnológicas, con el crecimiento de las nuevas industrias, con la revolución industrial, etcétera, etcétera. No tiene relación. Entonces,
¿Eso qué significa? Que no tenemos el capital humano necesario en el Perú para emprender una industrialización correspondiente a las posibilidades actuales. La industria es un estado más avanzado de la producción porque supone poder realizar o vender el producto en el mercado interno, generando utilidades y sobreganancias necesarias para la reproducción ampliada del capital. Esto es, se debe desarrollar el mercado interno, ¿no? Elevando ¿qué? La capacidad de demanda de las familias y de las empresas nacionales por los productos industrializados. Esta etapa de lograr un crecimiento industrial sustentado en el mercado interno se ha venido dando a través de los procesos de industrialización sustitutiva de importación, es decir, se ha minimizado el soporte de las industrias extranjeras o del consumo de industrias del exterior para producirlos en el mercado interno, para producirlos internamente. Esa es la etapa llamada de industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no? Estamos viendo en el cuadro anterior, aquí en el cuadro anterior estamos viendo, fíjese que el tamaño del sector de bienes de inversión es muy pequeño porque tiene pocas actividades interesantes o importantes y no está conectado con el resto de actividades. Y el monto de dependencia de las importaciones es alto. Es decir, esta es una tarea que está todavía pendiente en el Perú, si es que es necesario emprenderla, de repente no es necesario, pero digamos, es una constatación que no tenemos una industrialización de bienes de capital o maquinarias. Decimos que es necesario el mercado interno. También otro elemento muy importante es que para que ese mercado interno sea mayor, más grande, se necesita que la fuerza laboral tenga empleo asalariado, con ingresos permanentes y progresivos para sostener una demanda interna creciente. Esto es lo que se llamó el Fordismo. Quiere decir que toda la actividad productiva era dada en consumo a sus propios trabajadores, para que estos retroalimentaran en mayor demanda y así sucesivamente. En el caso concreto de nuestra situación, evidentemente la fuerza laboral en el Perú, incluso en términos de trabajo asalariado, ha venido decreciendo. Si ustedes se dan cuenta, miren, en el 81, en la minería, el trabajo asalariado llegaba al 90%, en finanzas, 80%, en la industria manufacturera, 60%, en transportes, 60%, en comercio, 30%. Esto era en el 81. En el 2007, fíjese que se ha reducido, ¿no? En la minería es 80%, en las finanzas 75%, en manufactura 50%, en transportes y comunicaciones 40%, etcétera. Es decir, que no ha habido un progreso de la mano de obra asalariada en el Perú. Es decir, hay un proceso de informalización del autoempleo que generalmente tiene una realidad económica de crisis y de desarrollo de las unidades productivas en un lapso de vida de no más de 5 años. Es decir, todas las microempresas que son resultados del autoempleo tienen por lo general un periodo de vida de 4 a 5 años, y después de lo cual cambian de conductor o de propietario. Otro aspecto que es importante es que la industria debe posicionarse en el mercado externo. Una vez que ha tenido la cobertura del interior o de modo simultáneo o de forma precedente, a falta del mercado interno, en forma temporal, es posible sustentar una industrialización sustitutiva de exportaciones tradicionales. Es decir, en vez de estar exportando productos tradicionalmente de bajo valor agregado como materias primas, es posible que nosotros aprovechemos coyunturas favorables del mundo desarrollado para introducir productos transformados, ¿no?
que empezarán siendo poco competitivos, pero conforme se instalen en el mercado internacional pueden ampliar su calidad. Y a partir de las ganancias obtenidas de este modo se puede mejorar el empleo y también ampliar el mercado interno con mayores ingresos. Aquí tenemos el bloque exportador de actividades. ¿Se da cuenta? El bloque que nos señala la tabla insumo producto del 2007. Tenemos extracción de minerales, fabricación de productos lácteos, elaboración de pescado, harina y aceite de pescado, fabricación de prendas de vestir, fabricación de muebles de madera y metal, refinación de petróleo. Es decir, aquí tenemos un listado que ustedes lo pueden ver más detenidamente, que tiene el 21% de la fuerza laboral. El bloque de actividades con mayor empleo, pero que tiene menor transformación, menos valor agregado y que contiene el 74% de la fuerza laboral, son básicamente productos de lo que podemos llamar producción directa y transformación de primera fase de estos productos, ¿no? Aquí tienen ustedes fabricación de productos alimentarios, bebidas, productos textiles, cueros, calzado, etc. El bloque de bienes de inversión típicos, que son industrialmente los más importantes porque son los bienes de capital que ayudan a producir maquinarias y equipos, no pasa del 4.5% de la fuerza laboral. Y aquí lo tiene: extracción de petróleo y gas, fabricación de papel, fabricación de otros productos, fabricación de caucho y plástico, la siderurgia, la construcción de maquinaria no eléctrica. Todo eso es solamente el 5%. Este bloque importador mayormente de maquinaria y equipo de fuera es pues muy pequeño en Perú. Finalmente, estamos diciendo que la industrialización supone diversificación productiva. Es decir, supone que debo ampliar la dotación de productos al mercado a través de conglomerados productivos, cadenas productivas que garanticen que se copa segmentos más amplios del mercado interno y también del externo, con la flexibilidad de vida. Aquí, evidentemente, tenemos un esquema de un proceso productivo industrial. En la fase 1, en lo que hace exportaciones, el recurso natural se exporta en bruto. En la fase 2, se da un primer nivel de exportaciones, de procesamiento. En la fase 3, se hace un procesamiento especializado de primer y segundo nivel. Y en la fase 3 ya se invierte en el exterior, ¿no? Es decir, no solamente se está produciendo y vendiendo, sino ya se traslada la inversión al exterior. En maquinaria, en la fase 1, ¿no?, se importa la maquinaria. En la fase 2 se produce bajo distancia para el mercado nacional. En la fase 3, de la exportación de maquinaria básica a mercados menos sofisticados. Y en la fase 4 se pasa a una exportación de maquinaria de todo tipo a mercados sofisticados, ¿no? Y la ingeniería también va cambiando. Ustedes podrán tener ocasión de ver este cuadro con mayor detalle. Y también aquí tenemos la gama del patrón de crecimiento productivo entre el 2010 y 2021, según diferentes estudios: el estudio Monitor, el estudio del Consejo Nacional de la Producción con proyección al 2021, el programa de ciencia y tecnología, la comisión organizadora del primer plan, el Plan Nacional Exportador y también Plan Perú. Y ustedes van a ver cuál es el conjunto de políticas que se han venido dando para alcanzar la industrialización, ¿no? Finalmente, es importante considerar que toda industrialización supone estar al día con las innovaciones científicas y tecnológicas para obtener las altas productividades que existen en el mundo y de esa manera estar en coetaneidad con lo que va avanzándose en el mundo en esta situación. La tercera revolución industrial tiene como productos bandera la robótica, la microelectrónica, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la
comunicación, las redes sociales que se proyectan incluso al mundo de los negocios como en la economía red. Todo esto anterior supone apoyo estatal a través de la planificación de largo plazo y el apoyo evidentemente con ciertas políticas, fundamentalmente la que son la dotación de energía, de transporte, de comunicaciones y también algunos elementos muy importantes en la generación de capital humano e inclusive en la producción estatal de insumos en forma periódica o parcial. Es importante por eso un patrón de industrialización y llegar a una estructura productiva meta de este tipo en el largo plazo. Es decir, que la industria que está en azul se interconecta proveyendo todos los insumos y el equipamiento deseado a los sectores de consumo masivo y a las exportaciones. Y hay una interacción entre todos estos sectores de trabajo y de actividad económica de cara al mercado interno y al mercado internacional. Es todo. Muchas gracias.